Hola, ¿qué tal? Si has llegado hasta aquí debe ser porque tienes un montón de preguntas sobre el Garmin Venu 3, uno de los ganadores del ranking de mejores relojes inteligentes o mejores smartwatches para el 2024. Pero bueno, cuando digo uno de los ganadores, digo uno de los que están más arriba de todos. Si quieres ver el ranking entero, míralo aquí porque creo que son los 5 mejores relojes que se van a poder comprar en 2024. Dicho esto, aquí en este vídeo que estás viendo ahora, te voy a responder a todas las preguntas que se me han ocurrido sobre el Garmin Venu 3. Y si la que tú buscabas no está en el vídeo, ponla en los comentarios, que si no yo, seguro que otro usuario te la sabrá responder. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los nuevos vídeos. Bueno, pues vamos con la primera pregunta. ¿Está bien diseñado? Pues mira, creo que aquí vamos a empezar con una pequeña crítica, porque yo creo que el diseño del Garmin Venu 3, a pesar de estar muy bien, que no digo que no, creo que es bastante mejorable. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un reloj que es muy completo, que no únicamente es un reloj deportivo, sino que tiene como más aspiraciones de reloj ultra completo para todo, para el día a día, para deportes, y esto parece más un reloj deportivo que un reloj inteligente para el día a día. Por lo tanto, yo creo que si se le hubiese puesto, por ejemplo, una caja de aluminio, que no pesa tanto, si se le hubiese puesto, yo que sé, una corona giratoria, no sé, algunas modificaciones estéticas que te hicieran pensar que es un reloj que sirve para todo. Bueno, pero en este caso, yo creo que la gente, a primera vista, podría llegar a pensar aquello que lo ves en una tienda, un gran almacén y tal, puede pensar que es un reloj únicamente para deporte, pero aquí oculta un montón de funciones que son más típicas de smartwatch que de reloj deportivo. Tenemos 3 botones, a diferencia de los Garmin habituales que tienen hasta 5 botones, este solo tiene 3 en la parte derecha. Y luego tiene por encima el Gorilla Glass 3, un Gorilla Glass que es muy resistente a los arañazos. Tiene un bisel de acero inoxidable. Tiene, como decíamos, la caja de este polímero reforzado, que es un material muy duro. Pero claro, no deja de ser plástico. Luego también por detrás tenemos este sensor Elevate 5, que es una auténtica brutalidad de sensor y muy inteligente y que lo hace todo muy bien. Y luego tiene pues los terminales de carga que, como sabes, pues son los típicos y propietarios de Garmin. También tenemos una correa de 22 milímetros, una correa de silicona que a mí me gusta mucho porque es blandita. Lo que pasa es que también tienes una versión con correa de cuero. Lo que pasa es que la versión con correa de cuero cuesta algo más. En cualquier caso, los enganches son estándar de 22 milímetros, así que tú mismo te puedes comprar la correa que te dé la gana y te va a encajar perfectamente en el Garmin. La pantalla es AMOLED de 1,4 pulgadas, el reloj lo puedes encontrar en 41 o en 45 milímetros, los dos valen el mismo precio y la pantalla se ve muy bien, tiene mucho brillo, no te va a decepcionar por el hecho de que tú digas, no, es que yo estoy acostumbrado a las pantallas transflectivas, que les toca mucho el sol y se ven perfectamente. No, a ver, aquí también, aquí no vas a tener ningún problema, es una pantalla que está, yo creo que está muy cuidada, que tiene animaciones, que tiene muy buenos colores, que el color negro es un color negro absoluto, así que yo creo que estoy muy contento a pesar de que el marco que tiene es muy grande, ¿vale? Lo han camuflado aquí con unos puntitos y unas rayitas como si fueran las horas, pero es parte de pantalla que se pierde con información. Tendríamos que mejorar un poquito esto de aprovechar más lo que es la superficie de pantalla, pero bueno, seguimos con más cosas y con la siguiente pregunta. ¿Funciona con iPhone? Pues mira, la respuesta es que sí, funciona con iPhone prácticamente en todas sus funciones, excepto en que los mensajes no los vas a responder con teclado completo, no los vas a responder de ninguna forma porque iPhone no permite a las otras marcas que se pueden responder los mensajes. Ni esto, ni vas a poder ver las fotos en pantalla cuando te envíen una notificación. Pero yo creo que por el resto, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, porque a lo mejor me estoy saltando alguna restricción más que no recuerdo ahora mismo. Pónmelo en los comentarios si tú tienes iPhone y tienes el Garmin Venu 3 y hay alguna restricción más con respecto a lo que son los teléfonos Android. Pero en principio todo el resto funciona perfectamente. Siguiente pregunta, ¿puedo hacer y recibir llamadas?
Pues mira, la respuesta es que sí, evidentemente puedes hacer y recibir llamadas a los contactos que te dé la gana, puedes llamar incluso desde un teclado numérico para que llames al número que tú quieras, al que tú elijas, puedes mantener una conversación utilizando el reloj como manos libres. Yo el otro día en el coche me llamaron, respondí desde el reloj y oye, perfecto. Siguiente pregunta, ¿puedo responder mensajes? Pues sí, la respuesta es sí, puedes responder mensajes, no tienes las aplicaciones de WhatsApp como tienen otros relojes, pero tienes todas las notificaciones del mundo, que tú puedes recibir todas las notificaciones que quieras y puedes discriminar cuáles quieres que te lleguen y cuáles no, y además tiene notificaciones inteligentes. ¿Qué es eso de notificaciones inteligentes? Pues que después del texto del mensaje que te mandan hay una serie de opciones, que no solo es borrar la notificación, incluso responder, ¿vale? Porque puedes responder incluso con el teclado completo. Y además, como te he comentado antes, el Garmin Venu 3 es de los muy pocos relojes, pero muy pocos, aparte de los que tienen el sistema operativo Wear OS, el Venu 3 de Garmin te muestra las fotos que te envían por WhatsApp. Y eso no lo vas a tener prácticamente en ningún reloj. Siguiente pregunta, ¿puedo pasarle música al reloj? Pues sí, la respuesta es sí y de varios modos. En primer lugar, si tú conectas el reloj con el cable que te viene en la caja, el cable de carga, que por cierto ahora viene con un cable de carga USB-C. Y luego, la conexión que se conecta en el reloj es como siempre la conexión típica de Garmin, que bueno, es la de siempre, ¿vale? Te vas a tener que gastar la pasta si quieres más de uno. No puedes aprovechar otro cable que tengas por ahí. Pero bueno, volviendo al tema, tú conectas el reloj al ordenador y tú le puedes pasar las músicas que quieras porque se te va a abrir en el ordenador una ventanita para poderle pasar archivos. Pero es que también Garmin es una de las marcas que acepta instalación de aplicaciones en el reloj y por lo tanto tú le puedes instalar la aplicación de Spotify, le puedes instalar la aplicación de Amazon Music, Deezer y tiene alguna más así de música. Y entonces, por ejemplo, con Spotify tú le puedes pasar listas que ya tuvieras en tu biblioteca, te las pasas, se te descargan en el reloj y tú vas a poder dejar el teléfono en casa para irte a correr, por ejemplo, sin necesidad de tener el teléfono y escuchando las canciones con unos auriculares conectados. Y como no, también puedes controlar la música que está sonando en el teléfono, por si te da pereza pasarle las canciones. Siguiente pregunta, ¿vibra muy fuerte? Pues mira, qué pregunta, ¿no? Pues sí, por eso la hago, porque es algo que me ha sorprendido del Garmin y es que la vibración que tiene es muy fuerte. La notas, incluso la oyes mucho y si tienes el reloj encima de la mesa te hace y vibra muy fuerte. Y no solo vibra muy fuerte, sino que en este caso, al tener altavoz, también suena muy fuerte. Hay muy pocos Garmin que tengan altavoz, este es uno de ellos y por lo tanto vas a poder oír pues las notificaciones, las músicas y le vas a poder añadir un sonido. Por si a ti es una de estas personas que te gusta tener las notificaciones con sonido, pues sí, las vas a poder tener. Siguiente pregunta, ¿puedo pagar con el reloj? Pues sí, claro, puedes pagar con el reloj. Tienes Garmin Pay, hay muchos bancos que son compatibles con Garmin Pay y por eso vas a poder tener el pago NFC. También puedes utilizar, si tu banco no es compatible, pues puedes utilizar una tarjeta Curve, que es una tarjeta puente, pues que se utiliza muy habitualmente, que es gratuita y que lo que tú pagues con la tarjeta Curve se te va a descontar directamente de la cuenta bancaria que tú tengas. Si quieres más información sobre la tarjeta Curve, que es gratis, ya te digo, la tienes en la descripción. Siguiente pregunta, ¿tiene asistente de voz? Pues sí, tiene asistente de voz. No los tiene todos, pero sí tiene asistente de voz. Tú desde el reloj puedes llamar al asistente de voz, te hace una animación muy chula, muy bonita, ¿no? Muy estética, muy moderna. Entonces, tú le vas a poder hablar al reloj, le vas a poder pedir lo que quieras y esa petición se la vas a hacer a Siri, a Google y creo que también a Bixby, pero no a Alexa porque no es compatible. Es la única pega que puede tener, pero si tú tienes como asistente normal el de Google, te va a ir perfecto. O Siri. Al menos para controlar las cosas conectadas de la casa, la domótica y para hacerle preguntas fáciles y rápidas, lo vas a tener en la muñeca y va a ser súper práctico. Siguiente pregunta, ¿qué deportes y actividades tiene? Pues también Garmin es conocida como una de las mejores marcas de relojes deportivos, pues aquí han puesto toda su experiencia como reloj prácticamente deportivo para todos los públicos. No podemos decir que es un reloj deportivo ultra profesional, pero el sensor lo tiene, el GPS lo tiene,
y bueno, tiene muchas aplicaciones, las típicas de caminar, carrera, bici, fuerza, cardio y tal, y luego puedes añadirle pues muchas más, aguas abiertas, escalada, golf. Atención con el golf, los que practiquéis golf, aquí tenéis un grandísimo aliado porque tiene una aplicación dedicada para hacer golf, tiene pádel, que mucha gente juega a pádel, tiene ejercicios de invierno, senderismo evidentemente, tiene tenis, bueno, tiene muchísimas cosas, y las que no tenga tú te las puedes hacer. Es decir, que tú puedes agarrar una de las actividades deportivas, dices, oye, esta la quiero duplicar y además le quiero añadir todas estas variables y todos estos parámetros para que me los mida de una forma algo más especializada, porque yo siempre practico esto. Bueno, pues también lo puedes hacer. Así que bueno, sin tu deporte no te vas a quedar. Siguiente pregunta, ¿puedo hacer entrenos de intervalos? Hombre, por supuesto, claro que puedes hacer entrenos de intervalos y te los puedes configurar directamente desde el reloj. Aparte de los intervalos también tienes sesiones de entrenamiento, también tienes Garmin Coach, también te puedes preparar, pues yo que sé, 10 kilómetros, media maratón, una maratón con un calendario y todo eso. Es que estamos hablando de un Garmin, atención, no vas a tener Pace Pro, no vas a tener algunas cosas muy especializadas de los Forerunner, pero vas a tener aquí un buen reloj para deporte con ejercicios de fuerza, por ejemplo, que también tienen unas animaciones, te muestran los grupos musculares que estás trabajando, que además, a ver, yo creo que eso son cosas estéticas, la cuestión es que te detecte bien qué grupos de músculos y cuántas repeticiones has hecho, etcétera, etcétera. Bueno, pues en principio, por lo que me han dicho, porque yo tengo que ser honesto, yo no voy al gimnasio, yo solo salgo a correr por la calle, por lo que me han dicho, funciona también bastante bien y es bastante bueno midiendo los ejercicios de fuerza. Siguiente pregunta, ¿es preciso el pulsómetro? Bueno, pues ¿cómo os podéis dudar de que sea preciso el pulsómetro? Este reloj lleva la última versión del sensor Elevate de Garmin, que es el pulsómetro, pues uno de los más reconocidos prácticamente del mercado, y que te va a dar unas mediciones, si no exactas al 100%, pues quizá en un 98 o 95% precisas, porque yo he salido algunas veces a correr con este reloj, me he puesto la banda pectoral Polar H10, que es la referencia del mercado, y oye, prácticamente clavando los resultados y clavando las mediciones, quizá con un retraso de unos 4 o 5 segundos, porque ya sabemos que las bandas pectorales miden mucho más instantáneamente, pero oye, vamos, es que si tú eres un corredor profesional te vas a comprar un Forerunner 965 probablemente, pero si tú eres una persona a quien le gusta pues tener unas buenas mediciones del corazón, que sepa exactamente si estás haciendo unos picos en unos intervalos de frecuencia cardíaca que se te están disparando, bueno, pues aquí lo vas a tener, porque los picos también los detecta muy bien, las aceleraciones las detecta muy bien, también tienes el estado de variabilidad de frecuencia cardíaca, tienes el volumen máximo de oxígeno consumido, tienes unos parámetros de salud que luego comentaré que están muy bien. Y como no, también tienes alertas de frecuencia cardíaca anómala, por encima y por debajo. Si te quedas corto de pulsaciones también te va a avisar, y si te pasas pues también te va a avisar. Y cuando estés corriendo vas a ver que estás corriendo, y si te pasas de 140 no te va a decir, oye, que te estás pasando de 140, que hay algunos relojes que lo hacen, solo lo hace cuando estás en reposo. Siguiente pregunta, ¿es preciso el GPS? Pues mira, la respuesta, desde mi propia experiencia, que no te voy a decir que tú a lo mejor te vas a hacer senderismo y pierdes la señal y pierdes la cobertura, no sé qué. Yo, corriendo por ciudad en asfalto, no he tenido ningún problema, a pesar de que el GPS no es un GPS de doble banda. Ya te aviso para que lo tengas presente. Si tú eres una persona que te vas a sitios donde la cobertura GPS pues es relativa y la doble banda te ayuda a conservar y a estabilizar la señal, este no tiene doble banda. Pero bueno, que yo he salido por la calle en Barcelona y fantástico. Puedes utilizar solo GPS o todos los satélites. Tienes unas ciertas configuraciones para que si realmente solo necesitas unas mediciones puntuales, pues que no te consuma tanta batería, pero que bueno, que en una hora igual te gasta un 10 o un 12%, o sea que yo creo que está bien, está dentro de la normalidad. Aquí tienes una captura con las capacidades de la batería y las configuraciones de GPS. Y atención, siguiente pregunta, ¿puedo pasarle rutas GPX? Atención, porque esto es interesante. La respuesta es que no. A diferencia de muchos otros relojes Garmin, como los Forerunner, por ejemplo, o los Fenix o los Epix,
Tú no puedes importar una ruta GPX desde la misma aplicación Garmin Connect, que por cierto es maravillosa, tiene tantas cosas que incluso tienen demasiadas cosas, la aplicación Garmin Connect. Tú no puedes importar una ruta GPX desde la aplicación Garmin Connect y pasarla al reloj. ¿Por qué? Porque te dirá, no, es que no tienes un modelo compatible. Vaya por Dios, no admite rutas GPX, pero tiene dos cosas que quizá te sirven para compensar una cosa que no tiene. Por ejemplo, tiene la famosa ruta de regreso a casa, eso sí lo vas a poder tener. Si tú tienes un poco más de información sobre esto, ponlo en los comentarios porque sinceramente no lo he podido probar y ya he quedado con Garmin que se lo tengo que devolver ya mismo, así que no lo voy a poder probar. Y luego tiene otra cosa que es la aplicación Komoot. La aplicación Komoot es una de las aplicaciones más populares que tiene para el seguimiento de rutas, de senderos, etcétera, y ahí vas a tener mapas porque están en la aplicación Komoot y ahí vas a tener rutas y vas a tener navegación giro a giro. Así que si no puedes disponer de rutas GPX, te puedes instalar Komoot, te das de alta en Komoot y vas a poder pasarte rutas y vas a poder tener navegación GPS como quieras. Siguiente pregunta, ¿tiene altímetro barométrico? Pues sí, tiene altímetro barométrico. Mal iríamos si este reloj no tuviera altímetro barométrico, porque a ver, con lo que cuesta, que luego te comento, pues sí, lo tiene y lo puedes utilizar para detectar los desniveles de las sesiones de carrera o de senderismo que hayas hecho. También hay aplicaciones de ABC, altímetro, barómetro y brújula. En la aplicación Connect IQ, que es la tienda de Garmin, ahí vas a poder descargarte e instalarte un montón de aplicaciones de distintos usos, esferas y muy variadas. Tienes para ir jugando durante unos cuantos días hasta que tengas el reloj completamente configurado a tu gusto. Y ahora la siguiente pregunta, ¿es sumergible? Este reloj tiene la protección y la certificación de 5 atmósferas. Eso quiere decir que vas a poder nadar en piscina, nadar en aguas abiertas, practicar algunos deportes acuáticos y no le va a pasar nada absolutamente al reloj. Pero lo que no puedes hacer es ni practicar deportes de impacto acuático, ni de velocidad en el agua, ni meterte en duchas porque el calor de la ducha hace que se abra el sellado del reloj y que le pueda entrar vapor. Que lo más probable es que tú te duches cada día con el reloj, con el agua hirviendo y no le pase nada al reloj. Vale, pero si le pasa, ellos te han avisado. Mira papá, mira sin manos, mira sin manos. Y el niño no le pasa nada. Y el padre le dice, cuidado, pero al final al niño nunca le pasa nada. ¿Vale? Pero el día que digas sin manos y te pegues el castañazo te vas a quedar sin dientes y la garantía no lo va a cubrir. No sé si me explico. Siguiente pregunta, ¿qué métricas de salud tiene? Bueno, pues tiene muchas métricas de salud porque Garmin es una marca que le gusta ponerte muchas métricas de salud, como por ejemplo la recuperación hasta que puedas hacer una nueva sesión deportiva, la body battery, que es un reflejo de la energía que tienes ahora mismo, es decir, si tú tienes la body battery baja, no te vayas a hacer una sesión deportiva, espera a recuperarte un poquito más. También tienes variabilidad, como he dicho antes, de la frecuencia cardíaca, tienes el VO2 max, tienes medición de un toque que en un par de minutos te mide la frecuencia respiratoria, el estrés, el oxígeno en sangre y la frecuencia cardíaca, todo en una misma medición. Te cuenta las calorías totales, es decir, las basales y las que quemas en actividad física, y por supuesto el oxígeno en sangre, los pasos, los pisos subidos, el estrés, el ciclo menstrual y atención, porque hemos visto que Garmin está incorporando en algunos países el electrocardiograma, así que podríamos tener dentro de unos meses, unas semanas, vete a saber cuándo, en algunos países nos podríamos encontrar con la sorpresita de que nos llegara una actualización que nos incorporara el electrocardiograma. Eso ya lo hemos visto en el Garmin Venu 2 Plus, que en Estados Unidos ya está activo, y podría ser que en España o en tu país se activará próximamente en el Garmin Venu 3. Al menos esa es la ilusión que tenemos. Siguiente pregunta, ¿tiene termómetro? Pues mira, en este caso no podemos decir que tenga termómetro. He querido poner esta pregunta para destacar que cuando la mayoría de relojes ya están incorporando un termómetro, ya sea de la piel o corporal, en este caso el Garmin Venu 3 es una carencia que tiene. A mí me gustaría que estuviera, pero no vamos a poder contar con esto. Y en parte, yo no sé si es por cuestiones del material de la caja, que es menos conductor de la temperatura y por lo tanto ahí no podemos tener un termómetro. Bueno, da igual, también se lo podrían poner de infrarrojos como los Samsung, pero bueno, en este caso no tenemos termómetro. Siguiente pregunta, ¿cuánto dura la batería? Bueno,
Pues aquí yo en el ranking del top 5 dije que aquí teníamos una batería de hasta 2 semanas, pero luego, a ver, a partir del uso te vas dando cuenta de que prácticamente esas 2 semanas nunca las vas a alcanzar. Te vas a quedar igual con un uso más o menos conservador en 10 días y con un uso activo con alguna que otra sesión deportiva que implique GPS y tal, se te va a quedar en aproximadamente 7 u 8 días. Que lo tengas en cuenta porque tú, aunque veas en las especificaciones de la página oficial que tiene hasta 14 días, esos 14 días son, como en muchas otras marcas, una cifra bastante irreal. Porque siempre acabamos utilizando el reloj para una cosa o para otra, o para recibir muchas notificaciones. La vibración muy fuerte de este reloj también debe gastar bastante batería y por lo tanto yo creo que te vas a quedar en unos aproximadamente 8 o 9 días. Este reloj cumple con los requisitos de hacer muchas cosas y también cumple con los requisitos de tener una batería mucho más larga que los relojes que hacen muchas cosas. Así, por lo tanto, yo creo que este es uno de los relojes probablemente más completos del mercado. Siguiente pregunta, ¿qué tal analiza el sueño? Oye, pues yo creo que muy bien. Los relojes Garmin siempre me han dado muy buenas sensaciones a la hora del análisis del sueño. También te detecta siestas, te da una puntuación del sueño, también te mide el oxígeno en sangre que has tenido durante la noche, los momentos de inquietud, la variabilidad de la frecuencia cardíaca durante la noche. O sea que es bastante completo, no es top, pero oye, yo creo que tiene un notable alto. Y bueno, vamos con la última pregunta. ¿Cuánto cuesta? Pues mira, el precio, lo que te decíamos antes, ¿no? Este reloj tiene 2 versiones, que es en 41 milímetros y en 45 milímetros, y claro, están al mismo precio. Los dos cuestan 499 euros, que es un precio, yo creo que algo contundente, porque ya sabemos que Garmin mete unos preciacos que dices, madre mía, picamos alto aquí, ¿eh? Pero claro, es que tenemos un muy buen producto. Y ya sabemos que Garmin no es de hacer muchos descuentos y tal, pero vete a saber tú si en alguna época de, yo que sé, Black Friday, Navidades, rebajas de enero o algo, pues tenemos el reloj a un precio algo más asequible. Yo creo que lo he llegado a ver a 459, pero bueno, fue algo muy fugaz. O sea que tú ve estando ahí alerta, te pongo el enlace de compra en la descripción por si te puede interesar. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Este ha sido el Garmin Venu 3, uno de los mejores relojes actualmente del mercado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!